Entonces, bueno, les presento al señor Reinaldo Tapia. Nació en New Jersey, docente de la Facultad de Sociología en John Jay College of Criminal Justice, City University de Nueva York. Trabajó para el gobierno estadounidense como agente especial de contrainteligencia y oficial de inteligencia para la Armada de los Estados Unidos. Ahí está como todo un perfil bastante curioso y típico de nuestros invitados, ¿sí? Sus investigaciones actuales se enfocan en diversas estrategias de resistencias sociales, incluyendo movimientos sociales, terrorismo, resistencias no violentas y música como una forma de resistencia. Tiene publicaciones académicas en la revista CESLA, International Latin American Studies Review y Metal Music Studies, compilador y autor del libro El tejido de las cuerdas disonantes del metal en Bolivia, organizador del primer Congreso y Encuentro de Estudios del Rock y Metal de Bolivia, integrante de la banda DAC, considerada la primer banda de hardcore de La Paz. Recibió su licenciatura en Matemáticas Aplicadas del New Jersey Institute of Technology. Tiene una maestría en Justicia Criminal de New Jersey City University y una maestría en Sociología de William Patterson University. Obtuvo su doctorado en Asuntos Globales de Rogers University. Con ese impresionante perfil, les presentamos directamente desde Bolivia y también amante del rock y metal al señor Reinaldo Tapia. ¿Qué tal, Reinaldo? Bienvenido a nuestro congreso. Gracias, gracias Asa, gracias Arturo y Francisco, increíble la presentación y estaba escuchando desde el principio toda la reseña histórica que hay en México y la contribución que haces, ¿no? Para tu país. Es algo que nosotros en Bolivia estamos tratando de imitar, ¿no? Bueno, primeramente quiero agradecer a todos los organizadores de este evento. Este tipo de evento del área de los estudios de la música, rock y metal está en ascenso y se está estableciendo como un campo legítimo de investigación académica. Hace 3 semanas atrás tuvimos el primer congreso y encuentro de estudios de rock y metal en Bolivia. Esta semana estamos en Colombia, en México, el próximo mes en Perú. O sea, esta área de estudio está en crecimiento y hemos visto cómo académicos, investigadores, escritores, músicos prestan atención a nuevas y diversas series de preguntas sobre el metal y el rock, ¿no? La literatura está surgiendo en torno a temas tan amplios como la cultura e historia del metal, como lo dijo nuestro querido Francisco aquí, así como el metal descolonial y hasta el metal como una forma de resistencia, ¿no? Que es algo que yo hablo y abarco mucho. Algo que reclamamos en el estudio de la música metalera no solo se basa en la sociología o en la antropología, pero también en los estudios culturales, los estudios de género, la historia, la geografía y por supuesto la musicología, ¿no? Y yo creo que poco a poco se está formando diferentes teorías en los estudios de música metalera en un campo temático, multidisciplinario y interdisciplinario también, con metodologías ya sea cuantitativas, pero creo que principalmente cualitativas. Estos estudios del rock y metal tienen la capacidad no solo de brindarnos historias de la subcultura y las experiencias de los fanáticos académicos como nosotros, sino que también pueden contribuir a preocupaciones más amplias dentro de nuestras sociedades, ya sea la alineación que sienten los metaleros y el rechazo de normas y comportamientos ya establecidos. Entonces, el metal ofrece para aquellos que puedan sentirse alienados por un contexto social y proporcionar una comunidad alternativa. Es un refugio y no solo para los jóvenes, ¿no? Vemos en muchas escenas metaleras ahora, ya no es pura gente joven, hay gente de mi edad, cuarentones, cincuentones, ¿no? Y por esta razón que podríamos argumentar que la comunidad del metal o el underground representa un sitio de resistencia también. Antes de continuar, ¿está bien mi audio? ¿Se escucha bien? Eso quería asegurarme. Sí, perfecto. Bien, ya. Perfecto. Ya, perfecto. Bueno, por esta razón, voy a hablar como
de este sitio, de este espacio que llega a ser un refugio para los bolivianos marginados, oprimidos. El true de los trues en Bolivia, Julio Gutiérrez, right? Arias Pichicuás, el Cuas, es una leyenda de la escena boliviana, de La Paz, aparece desde los 90, habló en nuestra conferencia acerca de esto, de este espacio, ¿no? que existe. Y es muy interesante las palabras que escogió para describirlo. Dijo, somos el vómito de la sociedad, el desorden de la ciudad, ¿no? Y él es un alteño. Y no quiero tocar todavía este tema de lo que significa la ciudad del Alto en Bolivia, de lo que significa la ciudad del Alto en lo que es la música metal. Pero la música metal como género en realidad también puede ser muy informativo en este tipo de congresos porque describe desigualdades sociales basadas no solo en clase, pero también en género, raza y etnicidad. Por eso el análisis tiene que ser crítico, ya que el metal también puede ser clasista, sexista y racista en muchas ocasiones. Ahora, volviendo a traer el tema de este tipo de conferencias, especialmente lo que hacemos nosotros, los latinos, ¿no? Estamos estableciendo puentes que nos hacen dar de cuenta que el metal ha sido y es una herramienta de expresión social, política, y nuestras historias son muy parecidas, ¿no? Algo que estábamos hablando ahorita de este tema. Las conferencias en general del metal y del rock han aumentado. Están creciendo y han tenido como objetivo abordar el metal desde una perspectiva global. Ese es nuestro objetivo, pero en muchas ocasiones aún persisten barreras para participar en estos eventos y difundir las voces, en particular las voces del sur global. El próximo gran evento que va a haber así de este tipo de conferencias es para junio del 2023. Va a ser en Toronto, en Canadá. Entonces, ya sea por la falta de recursos económicos o las diferencias lingüísticas, todavía existen limitaciones en el proceso de escuchar las experiencias vividas y la valiosa producción académica también de países de Latinoamérica como Colombia, como Bolivia en estos eventos. Y otro factor que obstaculiza, impide compartir los trabajos realizados en otras regiones del mundo es la preferencia táctica por el campo académico, que es lo que es el idioma inglés, ¿no? Me alegro mucho que la revista Metal Music Studies tenga publicaciones en nuestro idioma, tenga publicaciones que nuestros académicos puedan compartir. Ahora, esta revista académica, así como las últimas conferencias del estudio del metal, se han comprometido a incluir una perspectiva multiregional para alcanzar, analizar y reflexionar sobre el género de música que nos gusta, ¿no? Es tan importante la presencia de nosotros en estos eventos porque en estas reuniones también generamos diálogos, debates y conocimientos que producen nuevas líneas temáticas y formas de hacer investigaciones. No siempre tiene que salir del norte, ¿no? Nosotros tenemos excelentes ideas, diferentes formas de analizar, diferentes filosofías y perspectivas en que consumimos y hablamos del metal. Y es precisamente en uno de estos congresos de estudios de rock y de metal donde pudimos presentar nuestro primer trabajo del metal y del underground en Bolivia. Y es este texto aquí, el tejido de las cuerdas disonantes del metal en Bolivia, análisis descriptivo y histórico del underground boliviano. El texto que he compilado y escrito con mi colega Boris Mendoza fue presentado justamente en la 5ª conferencia bienal de investigaciones de música heavy metal en el sur global, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es muy interesante porque en este congreso se prestó mucha atención a comprender el metal desde una perspectiva de las personas y comunidades que
que consumen y hacen música metalera en Latinoamérica y el resto del sur global. Y es tan importante entender que el sur global también no es algo geográfico. Voy a volver a decir esto. Es tan importante que entender que el sur global no es algo simplemente geográfico, por más que suene así. El sur global también existe en el norte, ¿no? El sur global existe también en Estados Unidos, en comunidades marginadas, como en Detroit, o lo que era antes Harlem y Camden, donde están las comunidades minoritarias de color, negras, hispanas, ¿no? Perdón, ¿se cortó? No, Reinaldo. Perdón. Entonces, estas comunidades del sur global también existen en lo que es Estados Unidos, en ciertas regiones que conocemos, pero ahora algo que no se escucha mucho es de que existen estas áreas del sur global, en áreas rurales y blancas, en lo que es el centro de Estados Unidos, el centro y el sur de Estados Unidos, lo que es el Midwest, el South de los Estados Unidos, en comunidades pobres, como Kansas, Mississippi, Nebraska, comunidades en decadencia social, Iowa, sabemos que el grupo salió de Iowa, ¿no? Entonces, algo que estaba mencionando también Francisco, es, mira, que cuando hablamos de Bolivia y hablamos del metal, hay un clasismo en el metal, especialmente durante los 80 y 90, porque en sí La Paz, una ciudad con áreas muy modernas, por si acaso, con gente con dinero, tiene acceso en esta época de comprarse CDs originales de Megadeth, de Metallica. Pueden hacerse traer esta música de sus familiares que viven en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Traen este material extranjero de metal. Tienen el acceso de comprarse o de tener una guitarra Fender, Ibanez, Gibson. Tienen una batería, ¿no? Una batería. Tienen el financiamiento para ir a ensayar a estos estudios y grabar en estudios, que cuesta caro. O sea, la música en esta época en Bolivia está controlada por una clase social. Y es la clase social blanca, criolla, mestiza, como lo designan ustedes en sus países, ¿no? Y es bien interesante cómo la tecnología también es una forma de igualar las cosas, ¿no? Porque después del 2000, ¿qué es lo que pasa? Todos tenemos acceso a este tipo de música que antes era difícil de obtener, ¿no? Antes intercambiábamos cintas, cassettes, después CDs quemados. Ahora todo está en la palma de tus manos, ¿no? Tienes este aparatito y ya. Escucha esta banda, escucha Gojira, escucha Atreyu, escucha esta a la palma de tus manos, ¿no? Y ahora hasta los instrumentos ya son accesibles, ¿no? Ya están hechos muchos en China, lo puedes comprar, ¿no? Lo puedes armar, no hay problema. Las camisetas, las poleras, camisetas, playeras, ¿no? Antes era tan difícil de obtener, de Iron Maiden, Metallica, Megadeth, ahora se comparten. No, está fácil de comprar, hasta de segunda mano. Es algo que mi colega habla acerca de esto, ¿no? Es más fácil ser metalero ahora, hasta en áreas ultra marginadas y pobres. Me acuerdo que en los 90, en Bolivia por lo menos, tenía un amigo, porque estas camisetas eran tan caras, tenía un amigo que los hacía con acrílicos, él mismo pintaba, ¿no? La silla eléctrica de Ride the Lightning con su metálica lo hacía, ¿no? Entonces, estos son los temas de cual hablamos, ¿no? En nuestro libro, el tejido de las cuerdas disonantes del metal en Bolivia, que por si acaso tienen 9 autores. Todos estos autores fueron y son miembros activos de la escena metalera. O sea, son 9 diferentes perspectivas, son 9 diferentes tiempos. El libro es un colectivo de conocimientos y de vivencias, de experiencias vividas. Cada contribuidor del texto ha utilizado sus habilidades profesionales
ya sea como investigador social, como periodista, como músico, autores literarios, organizadores de conciertos, apasionados fanáticos de la música metalera. Um, por lo tanto, es tan importante y crucial recalcar que este texto, no solo este texto que hemos hecho, no solo es para el lector académico, pero para el público en general, pero más que todo para el metalero boliviano y para el metalero del resto del mundo, ¿no? Para que vean que en verdad existe una historia metalera en Bolivia. La contribución de los autores es mayormente autoetnográfico y es altamente cualitativa, ya que los autores utilizan una forma de autorreflexión de sus experiencias personales. Y este libro, me acuerdo uno de mis autores me decían, nos van a criticar ¿por qué pones de Bolivia? Si es más que todo de La Paz. Y yo dije, no, déjalo que nos critiquen porque falta mucho este libro, es una invitación, está incompleto con un propósito, porque es una invitación a las demás escenas metaleras del país, de Bolivia, ya sea de departamentos de Santa Cruz, departamentos en Tarija, o en comunidades rurales y mineras, ¿no? Como Yayagua, que te aseguro que hay historias de metal, y en estas áreas el metal también ha sido impactado, inspirado por los cambios sociopolíticos que vive Bolivia. Y esto es algo que mencionamos en muchas de nuestras presentaciones que hicimos en Bolivia, donde invitamos al público académico, a los estudiantes y a los metaleros a contar y compartir sus experiencias y vivencias en el mundo del metal, del underground boliviano, para el primer congreso y encuentro de estudios de rock y metal en Bolivia. Ya que uno de los objetivos del congreso que hemos tenido es, igual que ustedes están haciendo, ¿no? En Colombia y en los demás países, es establecer espacios donde se pueden dialogar y hasta discutir, ¿no? Sobre las historias y culturas rockeras, metaleras, que han sido muchas veces ignoradas en nuestros países. En este primer congreso en Bolivia, que se llevó a cabo el viernes 7 y sábado 8 de octubre, se llevó a cabo en los salones de la carrera de Sociología en la Universidad Pública del Alto, ¿no? El Alto, para los que no saben, es tan crucial para este tipo de eventos. El Alto es tan importante porque es una ciudad con la población más alta a nivel mundial, con gente autodenominada indígena. El Alto, que está al ladico de la capital de Bolivia, de La Paz, está al lado de La Paz. Antes era parte de La Paz, ahora tiene su propio municipio totalmente independiente. El Alto es la cuna de la rebeldía del país, es donde cercaron la capital desde tiempos coloniales de Tupac Katari y Tupac Amaru hasta el presente. El Alto y su gente es defensor de la democracia boliviana, ¿no? Y qué lugar más ideal de hacer este tipo de conferencias en Bolivia que el Alto, ¿no? Donde vinieron diferentes personas a exponer y poner sus ponencias, ¿no? Bueno, nuestro congreso que se llevó a cabo en el Alto, muy parecido a estos otros congresos, ¿no? Tiene la finalidad de construir también una comunidad epistémica donde se puede establecer relaciones multidisciplinarias sobre el impacto de la música y del rock y del metal en Bolivia, ¿no? Pero algo que tiene que tener un objetivo nuestro Congreso, y el objetivo del Congreso de Bolivia, uno de los principales, fue establecer una nueva sociedad de investigadores, escritores y académicos. Y también anunciamos la futura aparición de una revista multidisciplinaria con un enfoque a la música extrema, pero no solo el metal, pero hasta el hip hop, porque hasta el hip hop rap entra en nuestras conversaciones. Y esta revista lo hemos denominado Perspectivas y Resistencias Musicales. La primera edición sale en junio del próximo año y la segunda en diciembre del próximo año. O sea, como mencioné,
este libro es un empiezo y da luz a estos otros proyectos, ¿no? Obviamente, yo no soy la única voz de lo que es el metal en Bolivia. Tenemos mucha gente que quisiera hablar. El congreso que hicimos en Bolivia contó con más de 37 ponencias y participantes de personas no solo de La Paz, del Alto, departamentos de Oruro, Cochabamba, Potosí. También nuestros colegas de Colombia y en Argentina estuvieron presentes de manera virtual. Entonces tenemos que hacer este tipo de eventos. Tiene que ir más allá de nuestras fronteras, ¿no? Porque los estudios y reflexiones no solo se presentan desde perspectivas académicas tradicionales, sino también es muy respetado el análisis de conocimientos colectivos de personas que vivieron y viven las escenas rockeras metaleras de cada país. Eso es algo que tiene que ser incluido porque tiene un gran valor para nuestros estudios. O sea, algo que habíamos hablado también en México, ¿no? Es que en estos encuentros a veces son muy aburridos, ¿no? Porque es muy académico y el académico le gusta meterle palabras bonitas y raras, conceptos, no sé, exóticos y teorías de autores desconocidos y muertos, que está bien, a mí me gusta, es chévere, soy académico, pero también hay otras formas de hacer un análisis de este tema que nos encanta tanto, ¿no? Y nuevamente me recalco que en nuestro congreso había gente como el arquitecto Jorge alias Cone Valenzuela, que es uno de los organizadores del IMATI Metal Fest, el festival más grande de Bolivia, que tuvo una ponencia muy emotiva que se denominó 60 años del rock y metal. 6 décadas este señor tiene de conocimiento de lo que es el rock y el metal. Y no lo hizo de una forma sociológica, antropológica. Dijo, mira, esta es mi vida, esto es lo que he vivido, así lo he consumido. Y en verdad fue una de las ponencias más emotivas, con más views, y da igual en nuestra página, ¿no? Entonces, personajes de la escena boliviana hablaron de sus experiencias como organizadores de conciertos, como miembros de bandas, personas como Luis Torres de Secuencia Progresiva, una de las primeras bandas de punk de La Paz, estamos hablando de 1980, que está haciendo más de 4 décadas de música. Entonces, fue un encuentro emotivo, hasta hubo lágrimas en este espacio que se caracteriza también por ser ultra machista, ¿no? Y por si acaso, casi la mitad de las ponencias eran de mujeres en nuestro congreso, ¿no? Unas ponencias muy interesantes por nuestras colegas, por Milen Saavedra, Noelia Aguilar, Krupskaya Peredo desde Alemania nos mandó una interesante reseña sobre precisamente lo que es el Imani Metal Fest en Bolivia. Entonces, estas conferencias en verdad son muy exitosas. En Bolivia estamos con más ganas de hacer el segundo el próximo año, pero con más ganas también de mandar a nuestras voces, nuestras historias, y también con ganas de escuchar a ustedes. ¿Qué está pasando en el metal en México? ¿Qué está pasando en el metal en Colombia? ¿Qué está pasando en el metal en Perú, Ecuador? Estos son temas que nos interesan. Hay una audiencia para esto, ¿no? Que va más allá de lo musical. Ahora, mi análisis en el caso de Bolivia es que la música metalera es una forma de resistencia descolonial. Y abordo las teorías de nuestro colega boricua, Nelson Varas Díaz, que escribió un libro muy interesante, Decolonial Metal Music in Latin America, metal descolonial en Latinoamérica, y sus conceptos son muy aplicables en muchas regiones colonizadas, particularmente en Bolivia. ¿Por qué? Porque la historia de Bolivia en sí es una historia continua de resistencia descolonial, desde las formas cotidianas de resistencia hasta el conflicto armado, resistencias no violentas, incluso el uso de la música y estética como una forma de resistencia. Bolivia lo ha utilizado. De forma muy similar, los demás países de Latinoamérica también han utilizado la música
y sus diferentes tipos de género para desafiar la persistente socioestructura colonial, ¿no? Sabemos de personas como Víctor Jara en Chile, Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, que utilizan su música como un instrumento de debate sobre el impacto colonial, ¿no? El capitalismo, el racismo, el consumismo, las desigualdades sociales, injusticias sociales. En Bolivia, la música es descolonizadora desde antes, ¿no? Tenemos nuestros ejes, nuestros superstars de lo que es la música andina y boliviana, los Jarcas, Calamarca, porque como indica Quijano, Aníbal Quijano, que señala que la colonización requiere perspectivas y posicionamientos visibles y radicalmente distintos, ¿no? Que desplazan la racionalidad occidental como un marco único y la posibilidad de existencia y análisis de pensamiento. Por lo tanto, descolonizar la música puede implicar una decisión consciente de alejarse de las estructuras coloniales de poder, mediante la integración de sonidos indígenas y la creación de tonos y ritmos musicales contrahegemónicos. Y esto es lo que hacen en Bolivia. Es muy conocido nuestro país por tener este tipo de rechazo, ¿no? Somos el único país que no tiene un McDonald's, por si acaso. Bueno, uno de los pocos. Tal vez el único país en Latinoamérica, eso te lo aseguro. No tenemos McDonald's, ¿no? Tenemos la Macdonia, eso lo llamamos. Pero en Bolivia, la música y los bailes folclóricos son gran parte de nuestra identidad cultural. Un gran ejemplo es el Carnaval de Oruro, ¿no? El Carnaval de Oruro atrae miles y miles de jóvenes y adultos a bailes y vestiduras, trajes tradicionales, muchos que reflejan la historia indígena, nuestra historia indígena. Y de esta forma el metal también en Bolivia es descolonizador. Y hay que tener cuidado con esto porque muchas bandas en Bolivia van a decir, y el resto también van a decir, yo no escucho metal o yo no hago metal para descolonizar. Yo no entiendo eso. Pero lo es porque es antisistema, ¿no? Antisistema es el sistema político, económico, social que tiene raíces coloniales. El metal no es apolítico, el metal es muy político, tal vez no sea partidista, ¿no? Pero es antisistema y eso lo hace político. Ahora, lo que hemos escrito con mi colega es nuestro análisis de el impacto del neoliberalismo en Bolivia en los 90, ¿no? En la escena reanalizamos las bandas, ¿no? Y vemos que esta forma, esta imposición económica que llegó a nuestro país, en verdad hizo que las bandas reflexionaran en qué son, qué estamos haciendo, ¿no? Empiezan, antes las bandas tocaban puro covers de Metallica, Megadeth, ¿no? De Sepultura y todo canta en español, ¿no? Pero empiezan a revaluarse en Bolivia y empiezan a cantar en español. Ya no hay tanto cover band. Están hablando sobre el caos sociopolítico que están viviendo. Y usan la identidad y la estética indígena aymara para demostrar su rechazo a estas ideas globalizadoras impulsadas por los Estados Unidos y Europa, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando en los 90. Los jóvenes están bien conscientes de qué van a cantar y de qué van a tocar, ¿no? Ya vemos también que esto se expande a un rock más comercial en Bolivia. El rock comercial, bandas como Octavia, Jada, también implementan esta estética, ¿no? De utilizar instrumentos autóctonos, como el charango, la zampoña en su música. Y vemos que en las últimas 2 décadas, bandas de heavy metal en Bolivia como Alcohólica, Supay, Armadura, Nación, entre otras, también implementan esta estética de la música folclórica boliviana. Música folclórica, música andina boliviana. El término fusión y folk es
es controversial en el sur global, ¿no? Estas bandas de metal obtienen notoriedad nacional e internacional por descolonizar su metal, implementar instrumentos indígenas y crean una fusión entre las guitarras de metal con un ritmo andino, ¿no? Pero por el otro lado, la música underground, la música que está ahí abajo, escondido, en Bolivia, no recibe este tipo de atención del público debido a su posición de mainstream, aunque ellos ya lo han implementado más antes, temprano, ¿no? Este libro, mi capítulo está basado en la investigación que hice con mi colega Boris sobre el hardcore punk, la escena hardcore punk de los 90, en La Paz y cómo está utilizado como una forma de resistencia ante estos ataques neoliberales. Nuestro artículo fue publicado en Metal Music Studies, ¿no? En esta última edición. Entonces, las bandas del del underground, también han descolonizado la música metal, no solo al resistir las formas y procesos de la cultura musical occidental popular, pero sí, también al crear espacios que permiten nuevos discursos relacionados a la cultura y a la identidad nacional. O sea, el metal underground se presenta como una herramienta de educación también, y en última instancia de resistencia. Bandas como mi banda DAC, Jaguar, que Jaguar significa sangre en quechua, y también cada letra es un acrónimo, Llantos Andinos, Huipalas a Renacer, bandas como Pantano, que la tapa es un tinku, el tinku es ese hombre campesino indígena que se pelea a golpes, y la sangre que es derramada en el campo, es una ofrenda a la Pachamama, ¿no? Para que tengan buena cosecha. Todas estas bandas, ¿no? 318, Tuberculosos en Bolivia, dan un mensaje indirecto y muchas veces directo en contra del neoliberalismo. Y hasta su letra, ¿no? Están en Aymara, están cantando en Aymara, están diciendo palabras que supuestamente no se podía decir porque eran palabras indias, ¿no? Y aquí hay una etapa muy interesante de nuestro demo, nuestro álbum, y es el regreso de la raza de bronce, ¿no? Así lo hemos llamado, pero es el Huiracocha, ¿no? Y la forma en que lo hemos explicado es de que es el indio que está dentro de nosotros, que quiere salir, que necesita salir, que está rogando salir de nosotros, porque nosotros somos de esta clase, queremos recuperar nuestra identidad. Entonces, hay un cambio en los 90, donde la gente ya no canta en inglés, ya no hacen covers, pero hacen su propia música. Ahora, volviendo a este tema, el metal en Bolivia no es folk metal, ¿no? El Global North, el norte global, el occidente, el gringo, ¿no? A todo lo llama folk. Y justamente Nelson Varas Díaz tiene una gran discusión acerca de esto y estoy 100% de acuerdo con su forma de pensar, porque le meten una zampoña, un charango o un poncho, bueno, ya es folk metal. Cualquier cosa es extraño para ellos, no lo pueden concebir y lo llaman folk metal. Pero en este congreso hemos dicho, es un metal boliviano. No lo llamen folk metal, llámenlo llámenlo un metal boliviano. ¿Por qué? Porque la inspiración de esta música es las montañas de Bolivia, es el frío del altiplano andino, es la desforestación y degradación de las Amazonas y también el conflicto social que viven en Bolivia. Esto es la inspiración de los músicos que hacen este metal boliviano y esto es lo que lo hace único también. Entonces, en este sentido, la escena underground en Bolivia estuvo influenciado por una continua búsqueda de identidad en una sociedad en la que las cuestiones raciales y étnicas habían sido vistos como problemáticas durante cientos de años. Estamos cambiando el diálogo, ¿no? El metal descolonial, así como lo describe Nelson Varas Díaz, invita a las personas a participar en una reflexión crítica sobre la opresiva historia
y política colonial de la región en forma de diálogos extremos descoloniales, diálogos extremos, ¿no? Me gusta ese término que él dice porque se prescriben como amenazantes, ¿no? Para quienes no están familiarizados o no conocen la estética y los sonidos del metal, porque abordan cuestiones relacionadas a la violencia, la muerte y la opresión. El largo cabello y la ropa oscura, negra de los miembros de la escena del underground de Bolivia los hace ver como gente peligroso para el público, ¿no? Los sonidos rápidos y agresivos de las bandas de metal a menudo se perciben con una forma de contracultura extrema y hasta violenta. Pero está bien, ¿no? Porque como describe en el libro histórico de Frantz Fanon, Los Condenados de la Tierra, la descolonización se caracteriza por un proceso inherentemente violento. Entonces la música underground, la música metalera, también brinda estas formas de explorar críticamente y participar en horizontes descoloniales que rompen silencios, ¿no? Agitan las narrativas dominantes y crean una conciencia transformadora entre los miembros de estas escenas metaleras que enfocan problemas como la injusticia, la pobreza, la resistencia cultural, incluso la degradación ambiental, ¿no? Una de las bandas más antiguas de death grind y más conocidas de Bolivia, Suberto, habla sobre la crueldad acerca de los animales, sobre la degradación de nuestras Amazonas, que Bolivia tiene también, ¿no? Bandas nuevas, bueno, no tan nuevas, ya tienen más de una década, como Indignación, son veganos. Entonces, en Bolivia, la temática de la música metal, la música metal es descolonizadora, porque su letra es sobre su vivencia en un territorio colonizado. Muchas gracias, esa es mi ponencia. Gracias a todos, gracias por la invitación. No, Reinaldo, muchísimas gracias. Pues bueno, sí fue un viaje como parte de esa historia y también recoger un poco esos contextos, ¿no? Por etapas, ¿no? Aquí hay algo muy importante que quiero rescatar antes de continuar, algún paréntesis. Las personas que tengan preguntas ahí desde nuestra fanpage del Congreso, ahí pueden escribir a la caja de mensajes. Si tienen alguna pregunta, aquí la retransmito. Saludos por aquí a los amigos de Metal to the Bomb, Alfredo Germán Islas, a Connie Roque, ahí estaba también José Luis Nieves, Rafa Bonilla, Ricardo Díaz Espartas. Bueno, yo sí tenía pues una observación y también una pregunta, porque claro, cuando se refería en ese paso a paso en el tiempo de lo que ha sucedido con el metal, hablaba como de comenzaban a generarse unas aperturas, ¿sí? En los contextos, luego la globalización, el acceso, ¿no? Sobre todo algo muy importante cuando no era lo mismo ser metalero en los 80s y 90s, ¿sí? Cuando todo era, digamos, un poco más exclusivo, cuando todo era el mano a mano, que ser metalero en los inicios de los 2000, de ahí para acá, cuando hay un acceso desde la internet, desde conseguir la música más fácil, desde conocer los artistas y comienzan a llegar no solo con eso, porque siempre hablamos del metal en tema de accesibilidad hacia los productos y pues en sí a las producciones, sino también comienzan a llegar los nuevos discursos, ¿no? Y eso es algo que ha comenzado a llegar desenfrenadamente en los últimos 10 años, como nuevos discursos que también entramos desde la academia a encontrarnos, ¿no? Y de alguna manera comienza a generar lo que yo podría llamar la resistencia de la resistencia, ¿no? Porque hay una resistencia desde el metal en sí contra el sistema, la rebeldía del joven como rockero en los 80s, en los 90s, ¿sí? El punk, el metal y todo esto. Y luego, en este tiempo, aquí aterrizados en este momento, el metal comienzan a llegar al metal esos nuevos discursos que llegan precisamente desde esas libertades, digamos, esas como permisividades que hay desde la libertad de expresión que se han dado más en estos tiempos, y eso comienza a hacer que lleguen, sobre todo desde espacios como los congresos, espacios académicos, que esos discursos amplios de jóvenes, de géneros, de comunidades, comiencen a llegar también al metal por medio de la academia, ¿sí? Y de alguna manera el metal, dentro de su purismo, un purismo que trae desde los 80s y
pues comienza a generar resistencia a esos nuevos discursos, pero a la vez esos nuevos discursos también comienzan a complementar, darle otra voz al metal, ¿sí? Comienzan a permitir que las nuevas generaciones pues, comiencen a repensarse, ¿no? ¿Cuál es como esa especie de resistencia nueva desde la música, ¿no? Entonces ya las agrupaciones de estos tiempos ya se piensan muy bien cuál es esa posición de ellos, no solo como metaleros, sino solo como el hecho de tener una banda y pararse en una tarima, sino también comienzan a pensarse cuál es esa función como actores, ¿sí? De su contexto social, político, cultural dentro de su sociedad, ¿sí? Entonces ya no es hacer metal por hacer, o no es hacer metal solo con la letra de resistencia, sino también es cuál es esa acción, ¿no? Esa acción como metaleros dentro de la sociedad. ¿Sí? Entonces comienzan en juego todas esas pugnas dentro de esos discursos nuevos. Y, y bueno, porque precisamente no es lo mismo, o sea, no era lo mismo hacer un congreso de metal en los 90 que hacer un congreso de metal en el tiempo actual. Sobre todo porque cuando hablamos de contextos que son tan cambiantes, pues uno diría, yo me lo vi de metal en los 90 diría, pues hubiera sido otra cosa. Ya usted lo decía, Reinaldo, que bueno, llegan los nuevos discursos, llegan las nuevas formas pues, de relacionarse con el otro y ahí es donde viene pues como la pregunta para seguir complementando lo que estoy comentando, es cómo esos nuevos discursos han permeado, cambiado ese contexto de lo que es el metal en Bolivia, porque también es importante pues reconocer que en Bolivia vienen también de la mano de países como Ecuador también, esa fuerza que han tenido, como lo mencionaba, bueno, esa eterna discusión que hay sobre el folk metal, ¿sí? Pero que ha venido cambiando con el tiempo, entonces la discusión del folk metal pasa a un segundo plano porque llegan, ¿no?, otras formas de hacer metal, otras fusiones, si se pueden decir así, otras formas de expresión y de resistencia de la música, ¿sí? Que para muchos, digamos, lo extremo ya cambia de posición, ya no estamos hablando desde lo sonoro, sino desde ese lenguaje, ¿no? Entonces, como precisamente esos nuevos discursos han permeado y cambiado esos contextos y que se pueden evidenciar desde espacios como congresos que desde lo académico dan una luz a partir de las investigaciones. Sí, sí. Mira que hablando de la nueva generación, tocando el tema de cómo, qué tan diferente la tecnología y el mercado y China, cómo ha facilitado la rebeldía y es más fácil ser metalero ahora, ¿no? Eso estamos diciendo porque antes era tan complicado conseguir el material. Uno de mis colegas más jóvenes que justamente ha escrito el último capítulo de nuestro libro, porque nuestro libro, aunque no lo creas, tiene tiempos, ¿no? Yo abarco los 90, ¿no? Mi otro colega a principios del 2000, tengo otro colega que habla específicamente de la escena metalera, pero de la forma underground, así lo que está en estos locales de fiestas, cerca del cementerio que hacían, lugares súper marginados. Pero el último capítulo habla de esta nueva ola de metaleros que nacen en los últimos 10 años, últimos 5 años, y Frank Wimber tiene un capítulo tan interesante que es Raza y Metal en la Nación Aymara. La Nación Aymara es la comunidad indígena más grande en el oriente de Bolivia, ¿no? En el lado oeste de Bolivia, donde está La Paz, donde está el altiplano, muchas comunidades aymaras. Y él trata de reflexionar y dice, ¿cómo él puede ser metalero en una ciudad del Alto, pero al mismo tiempo ser aymarista, ser indigenista? Ser indigenista, pero consumir esta música que es europea, que se llama del oeste, que es de Estados Unidos, ¿no? Y cómo él es rechazado en sus dos comunidades, ¿no? El metalero es racista, no está tan bienvenido, no les da la bienvenida a la gente de esta área. Pero la forma en que él lo reconcilia, y él dice es que los dos son, el indianismo así como el metal, son dos formas radicales, tienen filosofías radicales. El radicalismo es lo que los une a los dos, ¿no? Entonces, él nos habla, ¿no? De cómo en el Alto, porque en el Alto llega un montón de ropa de China,
es tan fácil conseguirse una camiseta de brujería, ¿no? Que antes todos deseábamos en los 90, él lo consigue en menos de $10, ¿no? En 70 pesos, hasta 50 pesos lo puedes conseguir. Es muy accesible. Ahora en el Alto, y estoy mencionando otra vez el Alto, porque supuestamente es una comunidad marginal, es una comunidad pobre, una comunidad indígena. No es así. Están teniendo eventos de metal cada fin de semana. ¿No? Hay boliches, lugares donde hay conciertos como Subterránea, como el Socavón, el Búnker, el Cipos. Cada fin de semana hay bandas tocando ahí, viernes y sábado están tocando bandas. Y entonces el alteño está yendo a estos lugares. El Alto le han reemplazado totalmente a La Paz en lo que es el eje principal de lo que es la escena metalera en toda Bolivia. Y estamos hablando de un lugar nuevamente que se destaca por su rechazo hacia toda política, toda visión europea-americana, ¿no? Entonces ¿cómo se unen estos dos diferentes mundos, estas dos diferentes filosofías? El alteño es orgulloso de tener un apellido indígena, de ser Mamani, Condori, le encanta. El alteño es orgulloso de ser del Alto y tener una conexión con el área rural, porque cada alteño, el Alto, por si acaso, una ciudad totalmente nueva, hace 20 años atrás, era una comunidad chiquitita, pero hay una inmigración masiva, especialmente del área rural. Entonces sigue teniendo esa conexión con el ámbito rural. Entonces el joven alteño, cuando es un fin de semana, tienen que volver a sus comunidades, a plantar, a trabajar la tierra, ¿no? Y después vuelve, sigue teniendo esa conexión con el campo, pero al mismo tiempo es una persona y una cultura muy conservadora, ¿no? Igual que Latinoamérica, igual que Bolivia es un país muy conservador. Entonces, ¿cómo alienamos y reflexionamos y combinamos estas filosofías? Es lo que más nos asombra a los académicos, ¿no? Allá habla usted de una cosa muy importante. Bueno, no veo aquí preguntas. Ahorita le pregunto al profe Carlos Reina si tiene alguna pregunta o comentario. Pero ahí veo, se relaciona algo muy importante, que es algo que está dentro de lo académico en los últimos años y que se ha trabajado bastante fuerte, es la interseccionalidad. ¿Sí? Precisamente una problemática con la otra, lo que significa ser de una zona rural, lo que significa ser indígena, lo que significa ser campesino, lo que significa también ser metalero. Entonces es una serie de discriminaciones que componen una problemática interseccional. También da para unos como profundizar a nivel académico sobre, bueno, cuál es la posición de ese que además de ser metalero y sufre una discriminación por el hecho de ser metalero, como lo dice usted, en países conservadores, pero que además de eso sufre una discriminación por ser indígena, sufre una discriminación por ser rural o campesino, ¿sí? Y pues también, pues quizás también por su estrato social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ha abordado esto precisamente desde el Congreso, o si se abordó? Claro, mira, estábamos hablando de este tema justamente hablamos una discusión con uno de los compañeros que habló acerca del New Metal y el impacto del New Metal en Bolivia a finales del 90 y a principios del 2000. Y el New Metal es tan diferente como el New Metal es recibido en Estados Unidos y la forma en que es recibido en un país como Bolivia. Porque el New Metal en Bolivia llega como un tipo de moda para la clase alta. ¿Por qué? Porque ¿quiénes consumían el New Metal? Era esa gente que tenía cable. Recuerden, no había internet el 99, el 2000. La gente que está viendo Limp Bizkit, Korn, es gente que tiene MTV. Y si tienes MTV es porque tus papás te lo pueden pagar el cable, ¿no? Y si puedes comprarte ropa de Adidas, original, o la gorra de ¿qué se llama? De Converse, o tus Vans, es porque tienes dinero, ¿no? Entonces, era un grupo elitista que manejaba lo que es el New Metal en Bolivia, a contradicción de que en Estados Unidos es diferente, ¿no? El New Metal es uno de los metales, unas líneas de metal más odiados, ¿no? Y la razón por la que yo pienso que es
y combino con, no me acuerdo el nombre de mi colega en Columbia University, presentó esto. Yo creo que es por la diversidad que existía en el New Metal, ¿no? Las bandas de New Metal son muy pobladas por gente de color, ¿no? Fíjate, banda como Deftones, chino, moreno, hispano, está su guitarrista que es chino, bandas como Korn, bandas como, hasta Rage Against the Machine, pero no sé si será, eso es otro debate, ¿no? Rage es Rage, pero son bandas muy diversas racialmente, tienen un mensaje sociopolítico, pero algo también que es rechazado es la cultura urbana, hip hop y negra que existe en el New Metal, porque hay una cultura negra ahí y eso no puede mezclarse con el metal. Entonces, entonces pasa lo contrario, lo que te digo, ¿no? En Bolivia más bien es algo anhelado, en Bolivia es, ay, tengo dinero y escucho New Metal, escucho Limp Bizkit, que me puedo vestir como Fred Durst porque puedo pagar por este tipo de ropa, ¿no? Entonces, es algo que hemos hablado eso en nuestro congreso, de que cómo en Bolivia ha sido diferente el New Metal. Um, y hablando de intersección, también tenemos que mencionar el rol de las mujeres, ¿no? Me encantó el hecho de que en nuestro congreso había muchas ponentes, mujeres que han expuesto acerca del sexismo, porque el metal es sexista, ¿no? Es violento, creo que Diana Cárdenas habla espectacularmente acerca de cómo está depicted, cómo está demostrado en bandas como Cannibal Corpse, ¿no? Y el mensaje que hay. Misógonos, etcétera, ¿no? Pero hubo esa perspectiva, porque en Bolivia hay un movimiento muy grande feminista, ¿no? Liderizada. Una de las figuras más importantes es María Galindo, que también es punkera, ¿no? Rockera. Pero más allá de lo feminista, hay también indigenista, de la línea indigenista feminista como Silva Rivera Cusicanqui. Entonces, es algo que sí, te estamos tratando de empujar, estamos tratando de hacer y tratando de introducir en las diferentes carreras. Y creo que la carrera de sociología, algo que le dije al director, le dije, tienes que hacer este congreso porque esto es algo que los alumnos pueden agarrar, se apasionan y si le implementan teoría sociológica a sus investigaciones, les va a gustar más, ¿no? Es más aplicable porque a veces en lo académico, en la serie, se vuelve aburrido cuando no te gusta tu tema, pero si estás apasionado de tu tema, te gusta, vas a investigar más y vas a encontrar muy buenas conclusiones en este ámbito, en este ambiente, ¿no? Reinaldo, hay una pregunta acá, ya para cerrar, saludos aquí a los Motorrockers Colombia que están por ahí pendientes. Madame Morte nos hace una pregunta y bueno, pues como por temas de tiempo le vamos a pedir que, bueno, tratemos de que sea la versión corta de la respuesta, porque es una pregunta que tiene bastante. Dice Madame Morte, ¿cuáles son esas acciones o estrategias que se podrían utilizar para llevar estos espacios académicos a lo barrial? Nuevamente, a lo barrial me estás diciendo, o sea, en barrio, lugares marginados, opresivos, no te escuché muy bien. A los barrios, sí, a lo barrial se refiere, pues acá en Colombia, a los Sí. barrios. Y nuevamente es llevarlo en estos lugares, es como tú mismo lo dices, tienes que tener estas conversaciones con estas personas. Nuestra primera presentación, la mejor presentación que hemos tenido, no debería decir eso, pero lo voy a decir, no me importa. Como que se nos fue Reinaldo. Bueno, creo que ya se nos ha acabado el tiempo, pero vamos a ver si Reinaldo vuelve. Se nos quedó ahí congelado en el tiempo. Sí, quedó congelado. Quedó congelado en La Paz. Entonces, no. Bueno, ya volvió. Siga, Reinaldo. Sí, estoy aquí. Creo que se cortó por un segundo. Gracias, ya estamos otra vez en línea. Bien rapidito, por las cuestiones de tiempo, fue en el Alto. Nuevamente el Alto es considerado el barrio de Bolivia, el área marginal, el área que se llama donde la gente está oprimida, donde está la gente pobre, la gente borracha, la gente se orina en las calles. Este es el Alto.